Bueno, cierra tus ojos y continúa. Tú estás esperando algo de parte del cielo. Si no, no te hubieras levantado un domingo en la mañana, te hubieras quedado en tu casa, te hubieras quedado dormido. Pero el día de hoy estás esperando algo de parte del cielo y por eso has venido. Y si esa es tu actitud, si ese es tu corazón, entonces vas a recibir algo. Porque la palabra de Dios dice que el que pide, recibe, y el que está buscando, encuentra. Entonces, si esa es tu actitud esta mañana, déjame decirte que el cielo te va a sorprender, que no vas a salir igual, que el día de hoy te vas a encontrar con aquel que cambia destinos, que te vas a encontrar con aquel que te va a revelar para qué naciste, para qué estás aquí en esta tierra. El día de hoy algo te va a suceder. Algo te va a suceder porque estás en el lugar en el que está el Espíritu Santo. Este no es cualquier lugar. Por eso Dios le dijo a Moisés, quítate los pies. Moisés no sabía en qué lugar estaba. Le dijo, quítate las sandalias, porque estás en un lugar santo. Y el día de hoy no te voy a decir que te quites los zapatos, porque podemos cambiar el aroma de este lugar. Pero sí te voy a decir que seas consciente del lugar en el que estás. Estás en el lugar, estás enfrente de la zarza que está ardiendo. Estás a punto de escuchar la voz de Dios. Tu actitud tiene que ser diferente. Porque el día de hoy el Espíritu Santo puede cambiar tu vida para siempre. Y bueno, antes de comenzar con el mensaje, un anuncio rápido. Allá atrás en la librería hay unos libros, hay un material a súper buen precio de grandes autores, Lucas Leis, Bill Johnson, etcétera, etcétera, que puedes conseguir. Y yo te quiero decir algo. Cuando yo tenía como 10, 11 años de edad, mi papá nos pedía que leyéramos libros, uno por mes, y que le entregáramos un resumen. O sea, nos obligaba. No nos pedía, nos obligaba, nos hacía. Y yo me acuerdo que yo hacía mi berrinche. Yo me acuerdo que yo le decía, papá, es que no le entiendo, no, esto no me gusta. Porque él elegía los libros que yo tenía que leer y que mis hermanos tenemos que leer. Pero, y Dani Aguilar, que por aquí lo vi una vez, me acuerdo que me consoló, que estaba llorando en la iglesia. Yo tenía como 11 años. Y estaba bien asustada porque no había terminado mi resumen. Y yo dije, mi papá me iba a regañar. Ya, y él así de que no, pues yo te leo una parte y tú lees otra y hacemos el resumen. Entonces yo te quiero, y ahora que ya soy adulta, ahora que ya estoy en otra temporada de mi vida, le agradezco tanto a mi papá que me haya obligado a leer. Trato de por lo menos leer 2 libros al mes. Mi hermana lee 1 por semana. Y cuando yo le digo esto a mis discípulos, me dicen, no, pues no tiene nada que hacer tu hermana. Mi hermana está estudiando 2 carreras y tiene 2 trabajos. Lee la Biblia y aparte lee 1 libro por semana. Entonces, si tú eres papá y tienes hijos, aprovecha, regálales un libro y diles, tienes un mes, quiero mi resumen cada viernes. Porque esa es una buena inversión que tú puedes hacer con tus hijos. Es una buena inversión que nunca se les va a olvidar. Es algo que se va a convertir en un estilo de vida. Hazlo, rétalos, desafíalos a cultivarse en la lectura. ¿Y por qué te digo esto también? Porque es la introducción del mensaje. En el discipulado yo trato de pedirles que lean un libro al mes, y el que no leyó el lunes se tiene que quedar a leer un capítulo. Se tiene que quedar después del discipulado a leer un capítulo y a mandar su resumen. Y este mes estábamos leyendo un libro que yo leí a principios del año y que me impactó mucho y dije, quiero que lo lean. Se llama La década que define tu vida. ¿Por qué los 20 importan y cómo sacar el mejor provecho? Entonces, si tienes algún hijo o conoces a alguien que esté entre los 18 y los 30, te recomiendo este libro, La década que define tu vida. Porque habla de decisiones muy importantes que los jóvenes debemos de tomar y que a veces no tomamos, referente a lo profesional, referente a la familia, y que a veces postergamos las decisiones que debemos de tomar, pero que debemos de ser muy intencionales en aprovechar la vida, los años que Dios nos da. Y entonces hace una analogía con la vida como si fuera un avión. Entonces imagina que tu vida es un avión. Y ahorita pues el aeropuerto que tenemos, Francisco Javier Mina, uno de los primeros aeropuertos de México,
orgullosamente tan pequeño, que tenemos nada más como 4 destinos, pero los tenemos y fuimos de los primeros. Entonces, el libro menciona que nuestra vida es como un avión y todos podemos salir del mismo aeropuerto, pero conforme vamos despegando, vamos tomando ciertas decisiones en el aire, nos vamos inclinando hacia un lado, hacia el otro lado, y al final eso puede hacer que un destino sea completamente diferente al otro. Por eso aquí en el aeropuerto de Tampico tenemos el de Ciudad de México, que te toma 45 minutos, Houston 2 horas, Cancún, y la distancia que hay entre Cancún y Houston es más de 3,000 kilómetros, pero todas salen del mismo aeropuerto de origen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si todos salieron del mismo lugar que el destino final sea tan distinto? Bueno, eso se debe a las decisiones que se fueron tomando en el aire, las inclinaciones. Y entonces te lleva a reflexionar acerca, porque me ha tocado platicar con muchos jóvenes y a mí me tocó también ser una joven. Cuando salí de la escuela le dije a mi mamá, no sé qué hacer con mi vida, mamá. No tengo ni idea de qué hacer con mi vida. Y es algo que nos pasa a los jóvenes. ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿A dónde voy a ir a estudiar? Me cambio de ciudad, acepto esta oportunidad de trabajo, le sigo estudiando y mil cosas que no sabes qué decidir. Pero ¿sabes algo? No es solamente algo que les pasa a los jóvenes. Los preadolescentes también tienen sus momentos de crisis, de identidad, en donde se preguntan quién soy, a quién sigo, las modas, las tendencias, el ser popular, que te dejas influenciar por tantas cosas. Y está esa pregunta. Me ha tocado hablar con algunos jóvenes que están confundidos en su sexualidad, y cuando yo les pregunto, oye, ¿cuándo sucedió esto? Porque tú no naciste así. Me dicen, no, pues entre los 12, 13, 14 años de edad, que es cuando ellos están viviendo esa crisis de identidad. ¿Quién soy? Se preguntan eso. Y luego los jóvenes, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y luego la crisis de los 40, de que ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y luego la década Marshall, que es la última década de la vida, en donde los adultos mayores se preguntan, ¿qué hice con mi vida? ¿Y cómo puedo aprovechar los años que me quedan para hacer el máximo? Entonces, cada etapa tiene sus desafíos, cada etapa de la vida tiene sus crisis, cada etapa de la vida te lleva a preguntarte cosas de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Y sabes por qué? No sé si a ti te ha pasado. Es porque Dios ha depositado eternidad en el corazón del hombre. En la escuela, en la clase de ciencias naturales, no sé si tú recuerdes, en la primaria, nos hablaron acerca del proceso biológico del ser humano, que se resume en 4 cosas. Y me acuerdo que la maestra nos ponía un círculo, tal vez a ti también te tocó, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Fin. Punto. Y entonces nos educaron, el sistema nos educó a que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Punto. Pero entonces, ¿por qué la gente se pregunta qué estoy haciendo? Pero entonces, ¿por qué la gente se pregunta qué voy a hacer? Entonces, ¿por qué la gente se pregunta qué hice con mi vida? Pues porque no solamente es eso. Porque hay algo más en Dios, hay mucho más en Dios, y Dios ha depositado en nosotros un sentido de eternidad. Por eso tú te preguntas, ¿qué hago? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Por eso no estás conforme con lo que estás haciendo, con lo que estás viviendo, porque dentro de ti sabes que naciste para mucho más, que naciste para mucho más. Y claro, vamos a crecer. Algunos nos quedamos en el 1.5 metros, pero vamos a crecer, vamos a estudiar y tenemos que ser los mejores, vamos a trabajar y tenemos que ser excelentes, vamos a tener una familia, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que ir a la playa, comer tacos, disfrutar de la vida, muchas cosas. Pero hay mucho más que eso. Hay mucho más. Y de lo que te estoy hablando es de propósito, de destino, de la misión por la que Dios te creó, por la que Dios te trajo a esta tierra, que es algo particular, que es algo específico que Dios tiene contigo. Y que por eso nos hacemos tantas preguntas. El ser humano está en busca de sentido, porque en la eternidad Dios nos creó sabiendo que había algo más,
que había algo más, pero solamente lo podemos encontrar en Él. Y quiero mostrarte una foto. Y esta foto casi no se ve, pero esta foto es un pequeño cuarto, un súper pequeño cuartito, una pequeña habitación de un castillo en Alemania, en donde un reformador llamado Martín Lutero pasó 11 semanas de su vida traduciendo la Biblia del griego al alemán, el Nuevo Testamento. Estuvo ahí en un rinconcito. Y Martín Lutero es muy conocido mundialmente porque es el padre de la Reforma, el que inició el movimiento, por las 95 tesis que clavó, por una frase muy controversial que tenía, que decía: yo le rindo el mismo honor al Papa que al Anticristo, y por muchas cosas más que dijo y que hizo. Cuando tú lees el libro de los generales de Dios, que se lo debes de regalar a tus hijos, invierte en tus hijos, dales ese libro, Los Generales de Dios. Ahí narra la biografía de Martín Lutero, y cuando tú la lees, es un hombre que te reta, que te desafía, porque era alguien que no solamente hablaba, sino que hacía, alguien radical en su tiempo, que no solamente sacudió a Europa con la religión, con la revelación que Dios le dio, pero también la economía, la política, marcó la historia del mundo y de su tiempo. Y hasta la fecha, después de 500 años, todavía tienen un día festivo en Alemania, el 31 de octubre, en donde recuerdan. Entonces, marcó la historia. Y muchos conocemos a Martín Lutero y todo eso, por las obras que hizo. Y si no, te invito a que lo investigues, es muy interesante. Pero no solamente... Lo que muchos no conocen es su origen. ¿Cómo fue que salió ese hombre que cambió el mundo? Y resulta que Martín Lutero pertenecía a una familia de mineros. Y él era, de acuerdo con un artículo que leí, un prometedor estudiante de leyes. Estudiaba leyes. Entonces, nada que ver con la traducción de la Biblia. Estaba estudiando leyes, pero sucedió algo. Hubo un momento, o sea, él estaba en su origen y su destino, que él pensaba que era su destino final, parecía ser un gran abogado. Pero Dios tenía algo muy diferente con él. Y entonces hubo un momento de su vida que te va a pantallar lo que te voy a contar, porque yo lo leí y dije, ¿qué? Que cambió su vida por completo. Y entonces dice que un día él había ido a visitar a la casa de sus papás y ya iba de regreso, cuando de pronto se desata una tormenta horrible, relámpagos, tronidos, un montón de cosas. Y yo no sé tú, pero la semana pasada que estuvo potente la lluvia, yo me despertaba en las noches y una vez hasta pensé que había habido una balacera o algo así, porque se escuchaba súper fuerte. Entonces imagínate hace 500 años en donde no había luz, en donde él estaba en la calle oscura y los relámpagos, los truenos, y dice la biografía de él que cayó así en tierra y que estaba tan asustado, tan aterrorizado, que le dijo a la Virgen Santa Ana: Virgen, si tú me dejas salir de esta, yo te entrego mi vida y me voy al monasterio mañana. Así. Él tenía un corazón que ya se veía que había para algo más, y a lo mejor no tenía la revelación todavía, pero decidió consagrarse para Dios en ese momento. Y al día siguiente, ¿qué crees? Se fue al monasterio. Y entonces empezó a ser súper radical, cumplió su promesa con Dios, empezó a orar, empezó a leer la Biblia. Y cuando empezó a leer la Biblia se empezó a hacer muchas preguntas de qué onda. Y entonces le empezó a llegar la revelación. Y entonces, pues el resto es historia. ¿En qué monje se convirtió Martín Lutero? Pero todo cambió por un momento. Por un momento, él tenía su destino. Él ya había visto, no, pues mi avión parte de aquí, voy a llegar a este destino. Pero un momento decisivo en su vida cambió la dirección por completo. Y no lo llevó solamente a ser un buen abogado, lo llevó a cambiar el mundo. Lo llevó a llevar el evangelio, una nueva revelación que cambió la historia. Hasta después de 500 años seguimos hablando de él.
Eso es lo que provoca un encuentro con Dios, porque el llamado que Dios tiene con tu vida, no te estoy diciendo que no estudies, tienes que estudiar y tienes que ser excelente y tienes que trabajar y tienes que hacer mil cosas, tienes que emprender, pero también tienes que descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida, que es mucho más que nacer, crecer, reproducirte y morir, es mucho más. ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu misión en esta tierra? Y ¿por qué te cuento esta historia? Bueno, una frase que me gusta mucho de Martín Lutero y te la quiero compartir. Dice: aunque mañana fuera el fin del mundo, yo plantaría todavía manzanos el día de hoy. Entonces esa frase te lleva a ver también la clase de madera de la que estaba hecha este hombre. ¡Wow! Y bueno, te cuento esta historia porque me acordé de esta historia esta semana que estábamos leyendo en Berea. Berea es el plan que tenemos como iglesia de leer la Biblia en un año. Si tú no tienes el plan mensual, pídeselo a tu sembrador o a cualquier servidor de la iglesia para que participes en la lectura de la Biblia. Esta es una iniciativa que soltaron cuando nos dieron una palabra acerca de que iba a haber avivamiento en la palabra, en Pan de Vida. Pero no puede haber avivamiento en la palabra si no leemos la palabra. Entonces, por eso. Y esta semana nos tocó leer el libro de Hechos, capítulo 7. Y entonces Hechos capítulo 7 es un capítulo que tú tienes que leer con tu familia. No te lo voy a leer ahorita, pero lo tienes que leer en tu casa con tus hijos, porque es el discurso de Esteban, en donde Esteban sintetiza el Antiguo Testamento de una forma tan hermosa y objetiva, desde Abraham, desde todo lo que pasó, Moisés, etcétera, etcétera, hasta la construcción del templo de Salomón. Y después de todo eso, del discurso, pasa algo. Él estaba ante el consejo y entonces lo apedrean. Esteban fue el primer mártir de la historia. Pero cuando tú lees todo ese capítulo 7, estás bien metido en la historia. Wow, todo lo que está sucediendo, lo que está diciendo Esteban, está enfrente del consejo, lo van a apedrear, etcétera, etcétera. Pero hay un versículo que me llamó mucho la atención porque se introduce a alguien y yo dije, ay, como que este versículo queda de extra. Y es el versículo 58, capítulo 7, 58. Te lo voy a leer. Dice: y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces tú lees todo el capítulo, te habla de Esteban, su discurso súper emocionante, lo que estaba sucediendo, lo que la gente, la reacción, que lo apedrearon, y de la nada termina como que esto está sobrando. O sea, ahí pues nada más dice que a Saulo le entregaron las ropas y ya. Como que qué necesidad de poner el nombre. Cuando tú lees ese nombre ni lo tomas en cuenta porque no te imaginas todo lo que sucedería con ese joven tiempo después. No te imaginarías. Ahí era como un extra en la historia, pero después sucedió algo que hizo que el destino de este joven llamado Saulo, que en el capítulo 7 solo se menciona como el que recogió la ropa, fuera el predicador que llevó el evangelio de Cristo al mundo entero, porque solamente estaba limitado a los judíos. Y sus viajes misioneros y todo lo que sucedió no te lo imaginarías, porque aquí solamente es el joven que recibe la ropa. Pero Dios ya tenía un destino, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía un propósito, Dios ya tenía una asignación con él. Y bueno, Hechos capítulo 8, el capítulo que sigue después del 7, habla acerca de una persecución que se desató en la iglesia tremenda. Los empezaron a perseguir y después el capítulo cierra con la teletransportación de Felipe. Así es, teletransportación. Y tú tienes que leer ese capítulo también, el 7 y el 8, porque te das cuenta. Hechos es un libro que me encanta porque te recuerda una cualidad del Espíritu Santo, y es una cualidad que tú tienes que tener súper presente, y es que el Espíritu Santo es sobrenatural. En otras palabras, no hay ley natural,
que pueda contener al Espíritu Santo. No hay barrera de tiempo, de espacio, de gravedad. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. O sea, imagínate leer eso, que un hombre fue teletransportado por el Espíritu Santo. Leer que en medio de una oración la tierra tembló. Leer que mientras estaban orando, lenguas de fuego fueron depositadas sobre sus cabezas. Leer que empezaron a hablar en idiomas que no sabían hablar porque el Espíritu Santo les empezaba a decir que hablara. Entonces, es un libro que tú definitivamente tienes que leer. Pero bueno, ese es Hechos 8 y luego Hechos capítulo 9. Quiero que me acompañes a leer los primeros versículos. Dice el versículo 1: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. O sea, este Saulo que fue mencionado como el que agarró la ropa en Hechos 7, no fue mencionado para nada en Hechos 8, pero quizás, muy probablemente, era de los que perseguía también a la iglesia de Cristo. En Hechos 9 ya se vuelve un personaje principal. Y hay otra versión que dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. O sea, Saulo ya tenía su destino como el aniquilador de los seguidores de Cristo. Luego, versículo siguiente: y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que le pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó. ¿Te suena familiar esto? De repente, a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¡Wow! ¡Wow! Esta historia es muy similar a lo que ocurrió con Martín Lutero, porque Saulo era un joven que ya tenía su destino, ya sabía dónde quería ir, perseguir a la iglesia, ya estaba súper metido en su papel. La intención de su corazón era buena porque tenía un celo por Dios, pero estaba mal direccionado. Entonces Dios, que ve nuestro corazón, dijo: me voy a parecer a Él y lo voy a poner en el lugar correcto porque yo sé cuál es su destino. Y entonces, pues sucedió eso que también sucedió con Martín Lutero. Llegaron los relámpagos, así que cuidado, porque saliendo de aquí puede que Dios te ponga relámpagos, truenos. Y entonces imagínate a Saulo. O sea, él estaba de camino a Damasco, ya llevaba el permiso del sumo sacerdote, ya sabía cuál era su misión. Y de la nada le caen los relámpagos. Y la Biblia dice que él cae al suelo y que escucha la voz de Dios. Y la voz de Dios no es una voz. La Biblia compara la voz de Dios con varias cosas. Una de ellas, el estruendo de muchas aguas. Suena padre eso, suena relajante. Pero también la compara con un trueno. ¡Ay, ay, ay! Y si te está diciendo por qué me persigues, ¡ay, ay, ay! Y luego la compara también con una voz de trompeta. Entonces, estar rodeado de relámpagos en el suelo y de la nada escuchar una voz potente que te habla y te pregunta por qué me estás persiguiendo, pues no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, Saulo, ese fue el momento, el punto de quiebre con su vida, en el que lo hizo cambiar la dirección que estaba llevando su vida, su avión, para aterrizar en el destino que Dios tenía para él. Y a veces es necesario este tipo de momentos, y no fue tan padre. O sea, imagínate, para que Martín Lutero haya tenido tanto miedo de decirle a Dios: Dios, yo te prometo que dejo la escuela si tú me sacas con vida, era porque él pensaba que se iba a morir, o sea, que ahí iba a quedar. Y en este momento, cuando Saulo tiene ese encuentro con Dios, dice la Biblia que se queda ciego.
No dice que se le nubló la vista, que como que veía más o menos de un ojo. No, dice que se quedó ciego. Ciego. Si tú lees los versículos siguientes, dice que se quedó ciego totalmente por 3 días. Y lo que le dijo Dios fue: levántate y vete para allá. Ciego. Totalmente ciego. Y entonces, llega, no sé cómo llegó, la verdad, la Biblia no dice, pero ahí ya más o menos te imaginas cómo le hizo un ciego para llegar a una ciudad, a la ciudad que Dios le había dicho. Y entonces llega y se pone a orar. Dice que esos 3 días no comió ni bebió nada, pero que estuvo orando. Dios, no sé qué, no dice la oración, pero pues tú te puedes imaginar, pues, la necesidad que tenía de recuperar la vista y también de saber qué onda, qué había pasado. Y esto es algo súper potente y que quiero que tú estés convencido de esto. Cada vez que tú oras, algo sucede. Cada vez que tú oras, algo sucede. Cada vez que tú elevas una oración a Dios, algo sucede. Dios te escucha. Tu oración no rebota en el techo, no se queda aquí en el auditorio. Tu oración sube hasta el cielo. Dios la oye, y no solamente la oye, sino que comienza un movimiento en lo espiritual y también aquí en la tierra. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso pasó con Saulo. Esos 3 días Saulo se metió en la oración y en la oración y en la oración. Y entonces algo sucedió, porque cada vez que oramos algo sucede. Algo sucede. Si no, ¿para qué oramos? Algo sucede. Tienes que orar convencido de que algo va a pasar, algo va a suceder. Y entonces Dios le habla a un hombre por medio de una visión, a un discípulo llamado Ananías. Y entonces Dios le habla a Ananías, y quiero que me acompañes a leer esos versículos porque están padres. Bueno, le habla a Ananías y le dice que quería que fuera a ver a Saulo para que lo sanara de la ceguera que tenía. Y entonces la respuesta que le dio Ananías fue esta: Hechos 9, versículo 13. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Wow. Quiero que prestes atención a esto que acabamos de leer, porque Ananías no le dijo que no a Dios. O sea, en ningún momento ves que dice: no voy a ir. Pero sí dice como que: ay, Dios, he escuchado que este hombre, no sé si tú sepas lo que ha hecho, cómo es, pero la respuesta de Dios, Ananías se dedicó a decirle a Dios el pasado de Saulo. Ese hombre perseguía a la iglesia, yo he escuchado lo que él había hecho, pero lo que Dios le dijo fue en presente. Si tú observas la oración, dice: ese hombre es mi instrumento. No dice: ese hombre será mi instrumento. No dice: en un futuro yo lo voy a usar para hablarle a reyes. No, dice: ese hombre ya es mi instrumento. Y si tú lees el capítulo, a ti te saca de onda. A mí me sacó de onda. Yo dije: pues Saulo estaba ciego, no había hecho nada más que perseguir a la iglesia. Pero Dios no lo estaba viendo en su presente, ni lo estaba condenando por su pasado. Dios ya lo estaba viendo como lo que iba a ser en su destino. Y le dijo a Ananías: pues tienes que irte porque él es mi instrumento. Y yo no sé qué cosas has hecho tú en tu vida pasada, no sé qué estés haciendo en tu instrumento, pero ¿sabes qué? A Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa tu pasado, y a ti no debería de importarte tampoco, porque lo que Dios ve en ti es tu futuro. Dios ya te está viendo como ese instrumento en sus manos. Esta palabra esto que dijo el Señor de Saulo es algo que también Dios dice de ti. Tú eres ese hombre, esa mujer escogida como un instrumento para dar a conocer su nombre tanto en las naciones y a los reyes como el pueblo de Israel. Amén. Amén. Amén, 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 amén. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es muy importante.
El enemigo siempre va a querer recordarte tu pasado. El enemigo va a querer estancarte con sentimientos de culpabilidad, de que la regaste, hiciste esto, hiciste el otro. Pero aquí tú ves el corazón de Dios. Dios no le dijo a Ananías, sí, no, yo sé que él perseguía, yo sé que él esto. No, lo que Dios le dijo fue, Él es mi instrumento. Él ya es. Y aunque no había hecho nada todavía Saulo, él ya era. Y así como no sé en qué estatus te encuentres tú, pero tú eres esa persona escogida por Dios. Ya lo eres, no lo vas a hacer, ya lo eres. Pero tienes que tener cuidado con las voces que escuchas. Hay un versículo que viene en Malaquías 7:19 que dice: volverá a manifestarnos su ternura, olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Cuando tú vas a la playa, si eres mujer, te quitas los aretes, te quitas los anillos, te quitas las pulseras, porque sabes que en el momento en el que te metes al mar, en el momento en el que te metes a la playa, todo eso se va y ya no lo vuelves a ver nunca. No lo vuelves a recuperar. La chancla, no, se va. O sea, ¿y por qué entonces Dios hace esa comparación con la culpa? Imagínate que es lo mismo que Dios hace con tus errores del pasado, con lo que tal vez hiciste ayer. Te metes a las olas, te metes a la playa del Espíritu Santo y entonces se va todo eso. Y hay otra versión que dice que se va hasta las profundidades del mar y ya desaparece. Él no las recuerda. Él piensa en tu futuro, en la asignación que tienes, en lo que Él destinó que serías, en tu asignación. ¿Por qué tú deberías de pensar en eso? ¿Por qué tú deberías de esclavizarte al pasado, al sentido de culpabilidad si Dios no lo hace? Y eso fue algo que le sucedió a Moisés. Quiero que me acompañes a leer Hechos capítulo 7, 20 al 35. Vamos a leer mucho, entonces presta mucha atención. Versículo 20 dice: en aquel tiempo nació Moisés y era hermoso a los ojos de Dios. ¡Wow! Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. O sea que Moisés era un gran líder, poderoso en palabra y obra. Luego dice: cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. O sea, no se puso de parte del egipcio, se puso de parte del israelita, porque dentro de él ya sabía que había nacido para algo más que ser rey de Egipto. Él ya sabía que había una asignación de libertador del pueblo de Israel, pero estaba mal encausada. Versículo 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. ¡Wow! O sea, esta es una historia un poco diferente a la de Saulo, porque Saulo tenía ya un destino que él había decidido para su vida: ser perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero Dios cambió completamente su destino. Pero este es algo muy diferente, porque Moisés, desde el momento de su nacimiento, ya era evidente que había algo, que había un destino. O sea, todo lo que sucedió es algo sobrenatural. A los 3 meses vivió en una matazón donde mataban a todos los niños del pueblo de Israel, y de la nada él llega al palacio, es instruido en los egipcios, todo eso. Y entonces él ya sabía que había algo, un destino de libertador. Dios ya le había hablado a su vida. Pero entonces cometió un error y mató a un egipcio. Y aunque la intención era buena, ese no iba a ser el método por el cual Dios lo iba a llevar al cumplimiento de esa palabra o de ese destino. Fue algo que salió de él, que no debería de haber salido.
Pero entonces el enemigo vino y lo confrontó con dos cosas. Primero, le quiso robar su identidad, porque la pregunta que le hicieron fue: ¿y quién te ha puesto a ti como gobernante y juez? Así como que, ¿y a ti quién te dijo? ¿Y a ti quién te dijo que nos vas a liberar? Nadie te está necesitando. ¿Y a ti quién te dijo que te ibas a encargar de nosotros? Y aparte, el sentido de culpabilidad, porque después le dijeron: ¿y nos vas a matar como ayer mataste al egipcio? Recordándole eso que había cometido, esa falta. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Abrazó esa voz que le robó la identidad que Dios le había dado y que le robó y abrazó la culpa, y entonces huyó a Madián. Huyó a Madián, donde nadie lo conocía, porque dice que vivió como extranjero y se metió en el ciclo que nos enseñaron en ciencias naturales de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Porque en esos 40 años que Moisés estuvo en Madián, solo se dice de él que se casó y que tuvo 2 hijos y que se convirtió en un pastor de ovejas. Fue todo. 40 años estuvo en el desierto Moisés y se metió en el sistema, le creyó al sistema, a lo que decían de él. No, pues es que yo no soy, es verdad, o sea, yo no soy eso que Dios dice de mí. O no, es que yo lo cometí hace 40 años, yo cometí un error hace 40 años, yo maté a alguien, ¿cómo voy a regresar a Egipto así? ¿Y sabes qué? Yo te quiero hacer una pregunta. Yo te dije que tú eres alguien que tiene un propósito, que tienes una asignación, que tienes una misión de parte del cielo. Pero hoy te voy a preguntar: ¿cuánto tiempo lo vas a postergar? ¿Cuánto tiempo vas a estar en Madián, limitado a vivir en el ciclo biológico que es nacer, crecer, reproducirse y morir, cuando tú sabes que hay algo más? Cuando tú sabes que hay un llamado grande para tu vida. ¿Cuánto tiempo vas a dejar y a seguir alimentándote de esa voz que te dice: no, pues es que tú hiciste esto, el otro? No, pues tú, ¿quién eres? O sea, ¿tú quién eres? ¿A ti quién te nombró? ¿Cuánto tiempo más vas a escuchar esas voces que no son la voz de Dios y vas a dejar que gobiernen tu vida? ¿Cuánto tiempo más? Moisés ya no era ese joven de 40 años, aguerrido, sabio, líder. Pasó 40 años postergando el cumplimiento del destino que Dios tenía para él, poniéndole pausa. Y te voy a decir algo que le digo a los jóvenes que me dicen: no, pues es que me quiero tomar un break, no sé. La vida no se pone en pausa, la vida no perdona, la vida sigue corriendo. Y si tú decides pausar eso que Dios tiene que hacer contigo, estás cometiendo el peor error que puedas cometer. No vas a vivir una vida feliz. Y yo me puedo imaginar a Moisés viviendo en Madián, en el desierto, con sus ovejas, quizás soñando, quizás recordando lo que Dios le había dicho. Que Dios le había dicho que él iba a hacer algo grande, que iba a libertar el pueblo de Israel, que había propósito, que había una misión. Pero él había decidido poner en pausa eso y creerle al sistema. No le creas al sistema. No le creas al sistema. Y entonces ocurrió algo que es una similitud de la historia que vimos con Martín Lutero y con Saulo. Y esto me encanta. En el versículo 30 dice: pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse, o sea que era medio chismosito, para observar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. En verdad he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven, y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. ¡Guau! ¿Qué pasó aquí?
pasó lo mismo, ese momento, ese encuentro que cambió su vida por completo. Con Martín Lutero y con Saulo fueron relámpagos, fue una tormenta eléctrica que los hizo arrodillarse y llorar. Con Moisés fue una zarza que ardía y no se consumía, que llamó su atención. Y entonces Moisés se acercó y ya estando ahí, escucha una voz. Dice que cuando escucha la voz se cae y empieza a temblar. O sea, para que alguien tiemble de miedo es porque tenía mucho miedo. Y entonces, en ese momento, Dios le dice: yo soy el Dios de tus antepasados. Y como te dije hace un momento, Dios no te va a hablar en pasado. Dios no le dijo: yo fui el Dios de tus antepasados, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios. No, Dios le dijo: yo soy. Yo soy. Y con eso le estaba diciendo: lo que yo te dije, lo que yo tenía para ti sigue vigente. La misión que tenía para ti está vigente todavía. La misión, la asignación, el propósito, el llamado sigue estando presente, sigue estando activo. Yo soy, Moisés, yo soy. En ese momento Dios le recordó a Moisés quién era y para qué había nacido. Y sabes, no sé en qué situación te toque a ti estar. Tal vez te preguntas: ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué voy a hacer? Pues el día de hoy te van a caer relámpagos, así que agárrate. El día de hoy relámpagos te van a caer y vas a escuchar la voz de Dios. Pero fíjate cómo pasó con Saulo. Porque Dios no le dijo a Saulo: oye, yo te voy a mandar a las naciones, yo te voy a decir esto. A veces nos gusta que nos den una palabra y de que sí, me va allá y me va diciendo eso. Pero lo que Dios le dijo a Saulo fue únicamente: levántate y ve allá, y allá te van a decir qué vas a hacer. Fue todo lo que Saulo necesitó escuchar para ser activado en el llamado. Porque lo que verdaderamente te activa no es que recibas una palabra profética, es que obedezcas. Es que escuches la voz de Dios y digas: ok. O sea, yo me imagino a Saulo todo ciego, así como que: ¿y Dios, cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para llegar allá? Me estás diciendo que vaya a esta ciudad y cómo. Pero él obedeció y entonces no se dio ni cuenta cuando se convirtió en aquel que llevó el evangelio al mundo entero, que le habló al emperador romano. Se cumplió lo que Dios dijo de él, su destino. Pero todo empezó con pequeños pasos de obediencia. Luego dice que Ananías llegó, dice que oró por él y fue una simple oración, pero la oración, como te dije, es poderosa. La oración provoca que algo sucede. No necesitas hablar mucho para que algo suceda, solamente necesitas creerlo. Y entonces dice la Biblia que Ananías llegó y dice ahí bien breve su oración de que: hermano Saulo, Dios me envió para que te sanaras y que seas lleno del Espíritu Santo. Fue todo lo que le dijo. Y en ese momento Dios, dice la Biblia, que se cayeron unas escamas de sus ojos. Y eso te habla que en ese momento Saulo comenzó a ver la vida de una manera diferente. Y entonces dice que fue lleno del Espíritu Santo, y luego dice que seguía a los apóstoles, un versículo que dice en el versículo, bueno, un versículo más adelante dice que enseguida él se puso a predicar. Creo que era el 20, no me acuerdo muy bien. Enseguida se puso a predicar, o sea, accionó, escuchó y accionó. Y el día de hoy yo te dije que Dios te va a hablar. El día de hoy tú vas a ver relámpagos, el día de hoy tú vas a escuchar la voz de Dios. El día de hoy Dios te va a decir algo. Entonces, no solamente que te quedes con escuchar la voz de Dios, sino decide accionar, decide obedecer. Por mínimo, por lo que sea que Dios te diga, decide obedecer. A Saulo le dijo solamente: ve, levántate y vete a esta ciudad. Tal vez Dios te va a dar una instrucción específica el día de hoy, pero decide obedecerla. Porque a medida que tú obedeces, entonces te vas dirigiendo hacia el destino que Dios dice de ti, hacia lo que Él planeó de ti. Y entonces esto sucedió con Saulo y con Moisés.
Pues bueno, Moisés llegó a la zarza y ahí en ese momento Dios le recordó quién era. Dios le recordó quién era. Entonces yo te voy a decir, si tú has venido a este lugar y tú tenías promesas de Dios en tu vida, si había una palabra profética en tu vida sobre ti y tal vez te habías olvidado, tal vez habías huido, porque Moisés huyó a Madián, a una tierra en donde nadie la conocía. Cuando tú tienes propósito puedes huir, pero no te puedes esconder. No te puedes esconder, el propósito te persigue y el propósito te alcanza. Así que si el día de hoy tú has venido, quiero que te pongas de pie, si el día de hoy tú has venido cargando un propósito que tal vez hace mucho Dios te había hablado algo, Dios te había dicho algo, Dios te había mostrado algo, Dios te había dado una misión, una asignación, un mensaje, pero tal vez habías huido a Madián, tal vez te habías intentado huir del propósito, o tal vez habías caído preso de la culpa, o tal vez habías escuchado otras voces que te decían, ¿y tú quién eres? Y querían tambalear tu identidad en Dios. El día de hoy estás en la zarza y la persona que te va a hablar no voy a ser yo, porque yo no tengo nada para decirte. Yo no tengo ninguna palabra profética para ti. Pero ¿sabes qué? El día de hoy tú puedes escuchar esa voz de trueno que le cambió la vida a un joven estudiante llamado Martín Lutero. El día de hoy tú puedes escuchar esa voz de trueno que se le apareció, que escuchó un hombre llamado Saulo, que estaba llevando su vida mal direccionada. El día de hoy tú puedes escuchar la voz de Dios que escuchó Moisés en la zarza ardiente. El día de hoy prepárate, porque el Espíritu Santo te va a recordar quién eres. El día de hoy el Espíritu Santo va a arrancar esas palabras de tu mente, de tu corazón, que te limitaban al sistema, que te limitaban a creer que nada más naces, creces, te reproduces y mueres. Tú naciste para mucho más. Escúchame, naciste para mucho más. Dios tiene algo especial para ti. La visión de nuestra iglesia es transformar nuestra comunidad, y esto no lo va a hacer Natán de los Reyes, esto no lo va a hacer el pastor Julio. Esta es una misión que Dios tiene contigo. Escucha el llamado que hay sobre tu vida. Transformar una comunidad. Eso es el destino profético que Dios tiene de ti. Estás llamado a ser un transformador. Estás llamado a grandes cosas. Estás llamado a ser un libertador. Estás llamado a llevar la semilla, a llevar el evangelio a muchos lugares. Cada uno tiene su asignación diferente, pero todos tenemos una de parte del cielo. Así que el día de hoy, así como Moisés se acercó a la zarza porque vio que la zarza estaba ardiendo y llamó su atención, y cuando él se acercó a la zarza, entonces escuchó una voz, y esa voz le reveló destino. Esa voz le dijo, le recordó quién era. El día de hoy hay una zarza en este lugar. El día de hoy hay una zarza que está ardiendo. El día de hoy yo puedo ver relámpagos. El día de hoy yo puedo escuchar truenos. Porque el día de hoy no estás en cualquier lugar. Estás en ese punto decisivo de tu vida. Estás en ese momento de quiebre, en donde Dios va a redireccionar tu avión, en donde Dios va a girar el timón a unos grados, va a ser una inclinación, porque tú eres un instrumento en sus manos, porque tú ya eres, porque así como le dijo a Saulo en presente, tú eres un instrumento. Tú eres un instrumento, tú eres un instrumento, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Tú ya lo eres, tú ya lo eres, tú ya lo eres, tú ya lo eres, tú ya lo eres. Así que comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios, comienza a buscarlo. Comienza a buscarlo, esto es un 1 a 1. Eres tú y el Espíritu Santo. Necesitas recordar quién eres. Necesitas recordar para qué naciste, para qué estás aquí, qué es lo que Dios quiere hacer contigo. No estás llamado a simplemente ser un trabajador. No
estás llamado a simplemente ser un emprendedor, no estás llamado simplemente a ser un estudiante, un hijo, un esposo, una esposa. Hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. Así que dile, Espíritu Santo, recuérdame quién soy. Recuérdame quién soy. Recuérdame lo que tú dices de mí. Recuérdame la misión. Recuérdame la asignación. Si la he olvidado, si se me ha olvidado, si he dejado de creer, recuérdame en esta mañana, Señor. Recuérdame en esta mañana, Señor. Así que yo te quiero invitar a que pases al altar.